Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos en La Opinión Play, ocupando el segmento de Matías Pascali, que hoy está con una indisposición típica de esta época de invierno. Lo estamos reemplazando, pero no para hacer el programa Nota al Pie en toda su magnitud, como él nos tiene acostumbrado, pero sí para hacer el segmento que forma parte de ese programa, que es Impronta, el segmento que conduce o lidera o realiza en toda su dimensión Lucas Marino Aguirre. Ya los saludo a Lucas y los dejo que presente su invitado, ¿no? Recordemos que Impronta es un segmento dentro de este programa de Nota al Pie que entrevista a líderes, a empresarios, a comerciantes, a gente que tiene su impronta justamente, de ahí su nombre, que le pone esa cuota en este caso, hoy recibimos a un empresario para que la gente, la comunidad en general, lo conozca. Lucas, buenas Hola, tardes y Toto. te dejo para que presentes Creo que al invitado de hoy. creo ya de antemano que la vas a pasar bien, porque hoy tenemos un amigo, es un hombre de campo, entiende mucho de campo, creo que vas a disfrutar mucho la nota. Vamos entonces. Bueno, como vos bien decías, la idea de este segmento es compartir experiencias, es contar historias, es hablar de este pergamino que gracias a Dios sigue creciendo ante las adversidades. Es contar cómo hacen los que hacen y cómo lo hacen distinto. Bueno, este amigo, que ya hace muchos años somos amigos, nos presentó un amigo en común que se llama César Belloso, que es también uno de esos grandes pergaminenses. Creo que en el primero o el segundo programa hablábamos de aquellos que se vienen a Pergamino y son más pergaminenses que los que nacimos. Bueno, César es uno, Diego es otro. Hoy estamos con Diego Sánchez Granel. Antes de pasarle, te voy a decir un poquito quién es. Diego es ingeniero agrónomo, es presidente de ISEO de Managro. Ellos hoy están gestionando más de 100.000 hectáreas de campo, cultivadas en múltiples regiones de Argentina, y sin herramientas propias. Le dicen a la empresa, le dicen el Uber del campo. Bueno, Diego es el CEO, es un poco el inventor de este esquema. Y hay otra cosa de Diego que a mí me interesa mucho, que si Dios quiere vamos a trabajar también, es que formó parte en sus primeros años como asesor técnico de los grupos CREA, que es algo que no hemos tocado todavía, Ahí vamos a indagar ahí. que me parece muy interesante para... ¿Qué son los grupos CREA? Exactamente. Bueno, sin más, Diego, buenas tardes. Bueno, buenas tardes Lucas, buenas tardes Toto, un placer estar hoy acá y acompañarlos y poder, escuchar un poquito a otros colegas y otros amigos que han venido, así que contento de estar esta tarde con ustedes. Contame así, abuelo de pájaro, ¿quién es Diego? Bueno, tengo 49 años, me crié en Buenos Aires, en la zona de San Isidro. Tengo campo acá, de toda la vida, digamos, de la familia, así que he venido muchos años de chico. Venías de chico. De sí. chico acá, en la época más adolescente, más por Spectra. Ah, muy bien, una buena época. Así que conozco, creo que, una buena parte de historia de Pergamino. Y nada, soy ingeniero agrónomo, muy fanático del campo toda la vida, súper fanático. De mis abuelos, al principio me gustaba mucho más la parte ganadera, por eso me puse a estudiar agronomía. El día que me recibí ya empecé con agricultura, justo agarré una época de la agricultura donde había un evento biotecnológico disruptivo que había cambiado la historia de la agricultura para atrás, junto a la aparición de Siembra Directa, de la cual César Belloso, nuestro amigo, Sí. fue uno de los principales Tuvo mucho que ver. fundadores y motores de APRESID y de esa tecnología que cambió la conservación de los suelos de nuestro país. Y en base a eso, la verdad que me pareció, agarré una época muy buena y me fanaticé con la agricultura. Así que nada, tuve todo un recorrido en esto ya. Arranqué en el 2000, así que ya son 26 años, 26 cosechas. Y por suerte tuve la suerte de hacerlo por todo el país, así que también he conocido los campos de todo el país. Así que muy fanático de lo que es la vida de campo. Viví muchos años en campo
ahora vivo acá en la ciudad, pero bueno, muy fanático y muy amante de nuestra profesión y de nuestra actividad. Diego, a ver, vamos a hablar un poco de Managro. 100.000 hectáreas, yo no entiendo nada. ¿Ah? Graficámelo, no sé, comparado a qué tamaño tiene 100.000 hectáreas. Bueno, está bueno. La verdad que no sé bien en kilómetros cuadrados qué es. Sí, te digo que es bastante. Digamos. Es mucho. Es mucho. una ciudad, Es tranquilamente. Es mucho. 100.000 hectáreas. Cuando vos pensás que vas a un campo gigante hoy, te parece que 1.000 hectáreas es un montón y es eso por 100, digamos. Eso Así es que una guasada. es bastante. Pero bueno, para dimensionarlo, producimos un poco más de unas 500.000 toneladas, ¿no? Así que eso te daría un cálculo, algo de, no sé, a 30 estaríamos hablando algo de como 14.000, 15.000 camiones, ¿no? Si nos pusiéramos todos en fila. Son muchos camiones. Así que... Son muchos camiones. Escucha, ¿y por qué el Uber del agro? Eso me gustó, que lo estuve googleando. A ver. Bueno, lo del Uber del agro es una forma de explicarlo porque cuando aparecieron Uber o Airbnb, todos estos modelos disruptivos de economía, los argentinos ya habían inventado el pool de siembra, ¿no? Que por ahí se hizo más famoso más adelante, pero en el fondo era el concepto de, en la vieja economía vos siempre tenías los factores de producción que eran tierra, trabajo y capital, ¿no? Y hasta el día de hoy, el agente de campo que trabaja el campo, o el farmer, digamos, como se dice en el mundo, o el farming, que es el concepto americano de todo lo que implica el agro, sigue siendo el mismo dueño de la tierra, el dueño de los tractores y de las sembradoras, y además el que arriesga su capital propio y lo que no tiene va al banco y pide un préstamo. Y en Argentina se inventó, gracias a la gimnasia que nos da nuestro país con respecto a todos esos riesgos, y también por cómo se concibió un poco la tierra en Argentina, que no necesariamente los dueños de la tierra eran la gente que trabajaba en el campo, por eso aparecieron los colonos, los inmigrantes y todas ciudades como estas, que han sido gracias a la fuerza y al trabajo de los inmigrantes, en que no necesariamente el dueño de la tierra era el que la trabajaba, ¿no? Hay una parte cultural ahí también, de cómo se dio en Argentina a diferencia de otros lugares. Y entonces ahí lo que diferenciamos fue decir, bueno, se empezó a ver esta organización de decir, como el riesgo agrícola es muy alto, porque es un riesgo de mucha inversión y al clima, empezar a diversificar parte de esos riesgos, hacer lo que se llama el manejo del riesgo, ¿no? Y entonces se empezó a decir, bueno, si empezamos a sembrar en diferentes lugares, atomizamos mucho el problema del riesgo climático, que es el riesgo básico de nuestra actividad. Uh-huh. Y para eso se necesitaba capital y a veces no llegabas. Y entonces decís, che, ¿por qué el capital tiene que ser todo propio o con deuda, que es muy peligroso? ¿Por qué no abrirlo a inversores? Entonces el capital empezó a ser de inversores, la tierra empezó a ser de dueños de la tierra que no la trabajaban. Y después de maquinarias, cuando muchos de los colonos, que empezó a ser poco competitivo, quedar con muy poca superficie, se reconvirtió en empresas pymes prestadoras de servicios de siembra, de fumigación, que había créditos y les quedaba por ahí, tenían sus máquinas, su chacra les quedaba chica y salían a hacer trabajos a terceros. Entonces, todo ese ecosistema que es parte importante para hablar para que los negocios se desarrollen, ¿no? Que no es solamente una buena idea, sino que tiene que haber un ambiente, un ecosistema donde hay diferentes actores y personas que todos se convienen y que todos tienen sus virtudes y que cuando se complementan y se organizan, logran crear valor. A ver si entendí, a ver si apruebo la elección. Yo tengo, vamos a suponer, un campo acá a la vuelta de 200 hectáreas. Y a mí en esta cosecha me va mal, porque me llovió más que a vos en Rojas. Si yo entro en el ecosistema, eso que para mí hubiera sido un fracaso de cosecha, yo tengo una salvaguarda con el ecosistema y viceversa, ¿o no tiene nada que ver? No, podría ser, digamos. De hecho, es una recomendación que a veces tengo, digamos. A ver, lo que normalmente pasa es que las 200 hectáreas de Rojas, que en algún momento en la historia fueron 1.000 o 2.000, en Argentina no está protegido el tema de la herencia. Entonces los campos se subdividen, ¿no? Que no pasa en otros países. Entonces, salir dividiéndose, por ahí con 200 hectáreas es difícil tener una cosechadora de calidad, una sembradora de calidad, una fumigadora de calidad, gente de calidad. No te dan los costos porque cuando diluís por 200 hectáreas te queda demasiado caro. Sí. Entonces, ahí tenés dos alternativas. Uno, si te interesa trabajar,
bien, si vos heredaste el campo de tu padre y vos sos ingeniero industrial y no te interesa, tenés la posibilidad de dárselo a gente que le interesa, que seríamos todos los que alquilamos, que en Argentina el 70% de la tierra se alquila. Ok. ¿Está bien? Entonces, y si vos sos productor de tu tierra, las 200, y necesitas que tu máquina haga 1500 hectáreas de cosecha y vos tenés 200, vos podés prestarnos servicios Ahí está. y con tu máquina Esa haces tus utilidad 200 marginal que yo tengo de la máquina parada, la y vas puedo... a cosechar las nuestras que estén cerca de Ok. tu entorno y qué sé yo, y prestás un servicio. Entonces, vos te complementás, digamos, ¿no? Y también, y eso es lo lindo, que es un ecosistema en el cual hoy un Managro te permite que el panadero de Pergamino, si tiene algún ahorro, puede invertir y no le dé para comprar un campo, no le dé para comprarse una cosechadora, porque además tiene que atender su panadería, puede agarrar e invertir en una empresa como nosotros, disfrutando de la renta agrícola, ¿no? Sin necesariamente tener que ser el que la trabaja. Ahí tenés, Toto. Ahí donde- justo dio una tecla. Justo dio Bueno, una tecla. Ahí hay tenés que donde Con poner los tu... rubros. Hoy ¿eh? lo estaba viendo Sí, eso de sí. tokenizar. Bien, entonces, esa es otra startup Sí. que armamos ahora, que básicamente lo que tratamos es de dar la oportunidad de poder vivir al campo desde algún lugar. Claro. Y de donde seas. Si Exactamente. sos ingeniero agrónomo, puedes trabajar con Y, nosotros. y con poco capital, digamos. Con poco capital podés entrar. Así Sí, sería. sí. Ok, Hoy ok. un poco la idea es... Ya que entramos en ese tema, sí. hablemos de Land Token, Dale. que es la startup esta que estás hablando, de qué se trata y me parece que es súper novedoso y explicarlo al llano. Bien. Hay lo que Ahí se nos tenés un ocurrió como inversor. idea es una hectárea es cara, ¿no? Cuando hablemos de pergamino, una hectárea buena de pergamino agrícola costará hoy en orden de $18.000. Ok. Por poner un número, pero por ahí, entre 16 y 20. Vos si te querés comprar una hectárea, la verdad que no tenés ningún tipo de escala y además es difícil conseguir una hectárea pero podrías disfrutar de poder hacerlo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Comprás con un montón de gente en el pozo, comprás una hectárea y otros 99 compran y te compras un campo de 100 hectáreas entre todos, ¿no? Sí. Eso, eso es lo que te permite, que es que todo el mundo con una inversión mínima pueda. La tokenización, que es la tecnología, lo que te permite es que si no te da para una hectárea y te da para 0,1 hectárea, también lo puedes hacer, porque Claro. la Lo capacidad de podés dividirte en subdividir por las tokens partes que vos quieras. y además tenés todo el smart contract que tiene, ¿no? Todos los contratos inteligentes que tienen un token arriba de eso. Y esa, además, esa empresa, el Land Token, les permite captar a todos esos y permite dar en alquiler. También puede pasar que seas 3 hermanos, que tengan 100 hectáreas y 2 quieren vender y uno no. Y bueno, y esos 2 pueden venderle por Land Tokens a 2 personas, Claro. a Sí, 50, sí, sí, y 100 vas o a 1000. transaccionando. Es cuanto quieras. Y siempre el punto es la renta agrícola. Siempre el punto es la renta agrícola y la valorización, ¿no? Exacto. De la tierra, que viene siempre una tendencia de valorización, digamos, a la alza por ser un bien finito. Bueno, escucha, de paso te doy tiempo para que te tomes el mate. Muchos creíamos durante mucho tiempo que cuando uno tiene un proyecto, tiene una inversión o se mete en un negocio, etcétera, incluso en esta ciudad es bastante común, cuando uno tiene un secreto o cuando uno tiene algo que le va bien, trata de no contarlo. Porque la creencia es que compartir es darle una herramienta a otra persona y yo voy a perder esa ventaja comparativa. Yo durante años pensaba que eso era así, después me di cuenta en la industria del vino que eso no es así, pero después mi sorpresa más grande fue una vuelta que me invitaron a uno de estos encuentros CREA. Y básicamente lo que yo interpreté del encuentro CREA es todas esas cosas que te pasan, que entendiste, que aprendiste, que a vos te fue mejor, que encontraste, que si la lluvia, que si esto, que si el viento, que cualquier secreto, entre comillas, que vos tenías, es mejor compartirlo. Porque cuando vos compartís, creces, porque otros comparten con vos. Eso que parece un cuento de hadas es real y le ha dado un impulso extraordinario al campo argentino. Esa parte de que yo entendí que es CREA, ¿es algo así como lo que yo dije o no? No, es 100% así. Es entender que la cooperación, cuando vos das, te vuelve el doble. Porque vos contás tu historia, pero si tenés otros 10 miembros de tu CREA que te comparten sus 9 historias restantes, si sos 10 y vos sos uno, vos tenés una parte de conocimiento y todos tienen su experiencia. Te vas de una reunión con experiencia de 10 otros. personas, la tuya y la de 9 más, ¿no?
Y la verdad que es una filosofía que tiene algunos condimentos que ayudó. Una es que en la agricultura y en la ganadería no competís tanto en el producto con otro, competís más en los procesos, las innovaciones. En la agricultura y en la ganadería vos las innovaciones y lo que te da un poco la excelencia es en cómo hacer las cosas, no en qué producís, porque todos producimos carne, todos producimos soja, todos producimos trigo y no hay una diferenciación porque son commodities. Entonces eso fue una barrera que te ayuda, ¿no? Si por ahí fueran algún otro tipo de industrias, quizás es más difícil porque por ahí en el mercado competís por el vender de producto. Acá siempre hay compradores de producto. Entonces eso para el campo ha sido una gran ayuda. Segundo, que cuando entendés la filosofía y la vivís y la hacés carne, la de cooperar, te das cuenta que vos podés competir y cooperar. Land Token, nosotros estamos de socios en ese startup con todos tipos que compiten con nosotros, con empresas que compiten con Managro, que salimos a alquilar campos y competimos por los campos. Sí. Pero sin embargo dijimos, che, acá hay una oportunidad de generar valor nuevo para el campo, en la cual solo no sirve, más vale. ¿Por qué? Porque yo tengo mi empresa y es bastante difícil llevar una empresa adelante, con lo cual, y además en 100.000 hectáreas, en 7 provincias, con lo cual yo no puedo ocupar de otra empresa nueva. Entonces agarramos un grupo del management, que fue los que más o menos teníamos las ideas, y hay un grupo que lo lleva adelante y todo el resto de las empresas le damos conocimiento y le compartimos de nuestra visión qué hacer. Algunos tienen mucha experiencia en compra de tierras, otros como nosotros más en manejo de inversores. Bueno, y en eso nos fuimos cooperando y después salimos de eso y para ahí competimos por un campo. Entonces, aprender que la competencia, primero, no es un rival, sino es alguien que te ayuda a mejorar. Te eleva, claro. ¿No? Claro. Justo escuchaba, hablando de Messi, ayer a, ¿cómo se llama el competidor? ¿Mbappé? No, al de Portugal. A Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo. Lo importante que es la competencia en cómo te ayuda, digamos, mientras obviamente sea leal y sea una competencia, digamos, de Sí, fair te play, sube ¿no? la vara, te mejora. Sí, claro. te mejora y te ayuda a ser mejor. Y además hay muchas cosas en las cuales podés cooperar. Y el otro es un tipo que está igual que vos, que compite, que quiere ser mejor, y hay cosas que ya vio y a vos te suman. Si vos te las guardás, bueno, la verdad que te perdés también del aporte del otro. Y hay cosas que si vos las tirás, te vuelven. A veces mi mujer, que es una gran persona y me apoya muchísimo siempre, a veces me escucha hablar por teléfono y me dice, che, das demasiada información todo el tiempo, ¿no? A mí me pasa lo mismo. No le contés eso. ¿Cómo le va a contar eso? Bueno, Sí, sí. y yo es como que ya lo tengo tan incorporado al tema de todo lo que uno fue aprendiendo en su carrera y lo que sabe de su carrera y todo lo que de alguna manera uno puede compartir de conocimiento, que yo creo que hoy estamos en una era que el conocimiento es un commodity, ¿no? Hoy está en todos lados. Y Peter Drucker siempre decía que la estrategia es un commodity, lo que cambia es quién la ejecuta. Claro. Entonces hoy ya no es tanto el know-how, como se dice, ¿no? Que es el conocimiento, sino es el know-who, es quién sabe. ¿Quién lo hace? Es quien lo hace. Entonces, es importante, para mí es muy importante entender eso. También cuando en un momento hice un MBA, en un máster de administración de empresas, en la cual también mirando la materia de estrategia con unos profesores de afuera, nos decían, a vos le podés dar 100% de tu estrategia a tu competidor, que si él no tiene tu cultura, tu vivencia, No lo va a hacer. No lo va a hacer. No de la misma manera. No lo va a hacer de la misma manera. O como mucho te copiará la primera cosa. La segunda, cuando tenga que reinventar, si no tiene esa chispa tuya, no la va a reinventar. Con lo cual no hay que tenerle miedo a eso. Y además creo que siempre también cuando te identificás con el otro te ayuda a pensar, ¿viste? Siempre te ayuda a pensar lo del otro. Así que bueno, yo no solamente he sido, hay una discusión, perdón que me vaya por las ramas, pero hay una discusión muy moderna cuando hablan de la competencia en la inteligencia artificial hoy, quienes son los principales dueños de los lenguajes. En realidad, todos vienen del mismo lugar. OpenAI, Grok, la gente de Google y ahora Amodei, todos hicieron la misma empresa. Estamos viendo diferentes versiones del mismo proyecto. Sé que parece medio loco lo que estoy diciendo, pero esto está conversado hace muchos años en una fundación que entre varias empresas de tecnología decidieron apostar al proyecto de inteligencia artificial, pero cada vez que vemos una de estas grandes que aparece, no es un competidor, es alguien que salió del mismo grupo, pero que el enfoque, por eso es tan importante, un lenguaje o el otro, es la impronta de cada uno. Lo que pasó, perdón, me fui totalmente de tema, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Lo que pasó con Amodei
al lado de Altman, es porque con la misma cosa, Amodei dijo, yo no lo veo para aquel lado, yo lo veo para el otro lado. Perdón que me fui de tema, pero yo creo que esta cuestión de, coincido contigo, el conocimiento tiene que ser dado, tiene que ser compartido, tiene que ser prestado, y después la impronta es de cada uno, es lo que cada uno le pone arriba, con la experiencia de uno, con el socio de uno, con el momento, con la casualidad, con un montón de cosas. Es así, y acá uno de los casos, acá en la regional de Aprecity, acá de Pergamino, la de Pergamino Colón que tenemos, compartimos mucho dentro de los perfiles, somos empresas que hacemos diferentes cosas, algunas competimos y otras son más dueños de campo propio, y nos vamos nutriendo de experiencias todo el tiempo y nos vamos desafiando con los pensamientos del otro. Entonces, yo creo que eso es, como decía un viejo del campo, gallina que camina vuelve más gorda. Creo que a nivel mental hay que poder salir y recorrer las mentes de los otros, porque creo que siempre volvés enriquecido y también devolver la gentileza con el enriquecimiento hacia el otro, digamos, lo que uno pueda compartir. Diego, ¿cuántas, ya hoy creo que lo tocamos así de refilón, pero cuántas Managro hay en el país? ¿Cuántas competidoras de igual calibre? Y más o menos de los pools grandes que estemos ya en una escala por ahí de este nivel, sí, debemos ser de 10. Ujú. ¿Y eso se reparte más o menos cuánto? ¿El 70-80% de la producción? No. ¿Es menos? Vos pensás que ¿Cómo es Argentina eso? son 30 millones de hectáreas Productivas. agrícolas. Agrícolas. Y estos pools de siembra a 100.000 promedio cada uno, Ajá. entre 10 juntás un Sí. millón. O sea, Sí, hay un mucho más tercio. relato que realidad. Todavía hay muchísimo. Lo Bueno. que sí, hay mucho productor, yo te hablo de 100.000 para arriba, hay mucho que tiene 1.500 y tiene 200 propias y alquila las otras 1.300. Claro. De ello hay un montón. Claro. ¿no? Ujú. Y ahora este fenómeno está empezando a pasar en el resto del mundo. Ujú. Está empezando a pasar en Estados Unidos, está empezando a pasar todavía algo en Brasil. Porque el modelo va pidiendo escala. El negocio de commodity te va pidiendo escala, te va pidiendo eficiencia como el resto de la economía, y quedarte chico de escala en un negocio de commodity no es una buena idea. Y en esta tendencia que se está marcando a partir de un cambio de gobierno, un cambio de política, es paulatina, pero bueno, hay señales positivas, si se quiere, para el sector. ¿Esto favorece a la estrategia de los grandes pools o no? ¿Cómo ven hacia adelante el tema de la baja de retenciones? Porque lo pregunto porque está esa creencia popular de que los pools siempre son beneficiados, las grandes exportadoras siempre son los grandes beneficiados de las medidas del gobierno. En ese sentido, ¿hacia dónde va la cosa? Sí, no, está buenísima la pregunta, porque yo creo que es totalmente al revés. Yo creo que cuanto más el viento está de frente y más difícil, las herramientas de competitividad que tenemos los que somos grandes, es mucho más donde sacás diferencia. Cuando el viento se pone a favor, a todo el mundo le va bien. Cuando siempre llueve, cuando los precios suben, es difícil que te vaya mal. Hagas las cosas bien, seas súper profesional, tengas diluido tu riesgo, tengas la mejor estrategia de finanzas, de compra, de ventas, de lo que sea. Uh-huh. Si el precio sube, todos ganamos plata de los commodities, ¿no? Uh-huh. Y si hay que en algún punto sería sacar retenciones. Esto creo que favorece más a todos. Ahora, para mí el problema, y esta es una visión súper personal, pero estoy muy convencido, y he vivido en el campo, y vivo en los pueblos, y tengo a mis vecinos, y tengo a mis amigos, y tengo todos, chicos y grandes. Nosotros no arrancamos con 100.000 hectáreas, no es que vino un fondo americano, puso, arrancamos con 100. Y así vas creciendo. 100, 200, 300 y vas creciendo. Y vos decís, che, ¿y no es mucho? Sí, vos me conocés, hemos siempre hasta las manos nosotros, ¿viste? De trabajo, Sí, viajando por todos lados. Y vos decís, bueno, si nosotros creíamos que fuera factible hacerlo con 200 hectáreas en Pergamino, aprovecharíamos con 200 hectáreas de Pergamino, sí, y no haríamos tanto lío. Lo que pasa es que creemos que no es más competitivo, o sea, es muy difícil sostenerse con eso en un mundo como hoy. Con lo cual, creo que todos aquellos que estén con baja... Vos mañana a cualquier productor chico de Pergamino, o de cualquier lado, ¿no? Sacale el 100% de retenciones y sigue teniendo el mismo problema. No va a cambiar. Uh-huh. Le va a cambiar 2 días. Después no le va a cambiar. Va a seguir teniendo el problema de la falta de escala. Va a seguir teniendo el problema de la falta de escala. Y te digo otra cosa más. Yo tengo campo en Pergamino, el de mi familia acá. De los últimos 10 años, ustedes me preguntan cuál es la región. Viste, nosotros tenemos toda la
¿cómo se llama? Sí, todas las regiones del país la región del país, tienen campo de Pergamino es famoso por sus suelos. No me diga que donde menos te rindió fue en Pergamino, porque Bueno, en los últimos Sí. 10 años, No quiero escuchar. en los últimos 10 años, solamente hay 2 años que estuvimos más o menos en el promedio. 4 estuvimos muy por debajo del promedio y 4 por arriba. Ah. Con lo cual, cuando vos agarrás aritméticamente esto, está muy igual que está siempre en el promedio, pero tiene un nivel de riesgo enorme, porque estamos yéndonos de muy malo a muy Claro. bueno, ¿viste? Entonces, Sí, cuando- y eso si lo cruzás con el costo de una hectárea acá versus el costo de una hectárea, no sé, en San además Luis. el nivel de inversión que tenés Claro, que igual. tener, por lo cual un alquiler de Sí, Pergamino sí, contra igual. el de otro lugar. Ahora, cuando te vas a otras zonas también a veces te pasa un poco lo mismo. Y la virtud nuestra es que el día que nos fue mal en Pergamino, nos fue bien en Chaco y nos fue bien en Santiago. Y por ahí también en La Pampa. Y por ahí nos fue mal en Pergamino y en Entre Ríos. Y cuando es al revés, que Pergamino tenemos un buen año y Entre Ríos también, y no va mal en Chaco o en Santiago. Y entonces compensamos. Claro. Entonces nuestro negocio termina siendo un negocio de promedios entre zonas que no va muy bien, zonas que no va muy mal. Y con eso logramos Esa- diluir el riesgo climático agrícola. Esa es la lógica que aprendimos de los semilleros, ¿no? Que no siembran todo en un solo lugar, sino que tienen 4 o 5 regiones. Exacto. Entonces, Y eso que usan riego los semilleros. ¿eh? Y eso que usan y ese riego. riego. Nosotros usamos Pero todo, claro, todo en secano. te va mal en un lugar y no perdés la semilla para. Exacto. la venta. Entonces yo creo que hay diferentes formas de atomizar ese riesgo y yo creo que está faltando, hay una parte de falta de conocimiento, de profesionalismo en eso, que es, hay que ver cómo diluir esos riesgos. Si vos tenés que, Sí, pero aparte- tenés que poder producir en Pergamino 200 hectáreas, pero después tenés que ver cómo diluís Claro. un poquito ese riesgo. Exacto. Yo tengo 2 preguntitas, ya Sí. que tocamos el tema de las retenciones rapidito. Ley de semillas y ley de arrendamiento. Bien. Ley de semillas, a mí me parece que es indefectible que tenga que haber una buena ley de semillas. La actual quedó totalmente vieja. Nosotros somos una empresa grande, con lo cual nosotros pagamos de hace años todas las regalías. Y la verdad que si yo te voy a decir cuál fue la revolución que nosotros tuvimos de rendimientos, lo que permitió el agregado de valor en el campo es genético. Soja y maíz, básicamente. Gracias a la inversión de las empresas en genética, Tecnología, sí. es que hoy podés pensar y hacer 5.000 kilos de soja, antes costaba hacer 2.500, ¿no? Impresionante. Así que ese valor no puede ser que el que lo trabaja, lo invierte y lo produce no tenga una retribución por esa. Después está toda la discusión cuánto, pero que tiene que tener, para mí no hay discusión. Ok. ¿Está bien? A pesar de que todo el mundo cree. Segundo, como es la que más nos aporta, tenemos que pelearnos, enojarnos mucho más con las retenciones, que es directamente Totalmente, una es locura. Una locura. Conceptualmente que con una las locura. empresas de genética son las que nos proveen para que cada vez nos vaya mejor, para que sean más estables los cultivos y qué sé yo. Así que creo que, me parece, como son los últimos que todavía la ley deja no pagarles, de alguna manera, o deja un gris, nos agarramos de eso. Pero yo creo que es un error garrafal y creo, lo hemos visto, porque yo viajo por varios lados, lo he visto en Brasil. Vos ves lo que es Brasil, 15 eventos tecnológicos, ves el crecimiento de genética, de rendimiento de Brasil y ves el de Argentina. La realidad es que es un error tremendo, que estamos escupiendo para arriba, literalmente. Y Qué ley de bárbaro. arrendamientos, también, a mí me parece una locura absoluta. Creo que no hay nada mejor que el mercado para regular eso. Si vos te pones y decís, che, ¿quién quiere ley de arrendamientos? Y de repente dice, bueno, el productor que quiere tener 3 años el campo asegurado. Si alguien quiere porque prefiere, es porque seguro que al otro no le conviene, al que está del otro lado del mostrador, que es el dueño de la tierra. Pero oferta y demanda. Cuando te vas el tercer año, te ponen una patada. ¿Viste? Y entonces no te puede convenir eso. Eso fue, digamos, yo creo que a veces uno cree que agarrando eso vos podés. Yo creo que hay una parte que lo mejor es tener libertades. Yo creo que lo mejor que puede haber es que vos tengas la libertad de todos los años volver a elegir, más en un país como este. Entonces, me fue bien, tengo más plata para invertir, climáticamente tengo un buen pronóstico, bueno, me animo a pagar un poco más la tierra. Todo lo contrario, me levanto y pago un poco menos. Contrato entre ¿no? privados, arreglo entre privados. Para mí es arreglo entre privados. Toto, perdóname, Diego. Ahí hay un error fundamental que está un poco en nuestra cultura, que es creer que vos con una ley vas a regular voluntades desde el punto de vista comercial. Hay un montón de cosas en nuestro régimen jurídico que dicen cuánto tenés que cobrar por esto, cuánto tenés que hacer por lo otro, que son absolutamente al pedo. Porque si vos no estás dispuesto a trabajar por lo que te pagan, te vas. Es así de simple. Y si el empresario no tiene empleados, no tiene empresa. Entonces, esta discusión que nosotros decimos, incluso hasta gremialmente, porque parece que los gremios son gremios que atienden grandes cantidades de personas, pero hasta los gremios profesionales a veces se paran
en máximas que en la realidad después no suceden. ¿Por qué? Porque la realidad después la tiene la oferta y la demanda. Yo sé que me voy a comer un par de haters con esto que digo, pero es así. Es decir, si hay muchos odontólogos en un mercado, capaz que bajan el precio. Y si hay dos, capaz que suben el precio. Y esto es así, pero desde que el mundo es mundo. Entonces ha venido el ordenamiento jurídico queriendo ordenar ese tipo de cosas, cuando en realidad lo ordena la vida misma. Diste el ejemplo exacto, y perdón, Diego, que te dejamos descansar un ratito mientras discutimos. Dale un estas mate, por lo cosas. menos, mientras hablamos nosotros. Que tocaste el tema médico, el tema odontología, puede ser psicólogos, pueden ser El que sea. lo que sea. Yo entiendo que el rol gremial de pero un hay- colegio sea decir el mínimo es tanto. Claro, pero Pero la realidad es otra. Está esa regulación colegiada de cuántos son los honorarios de un profesional de X rama, y después chocamos con la realidad de que no te atienden o te cobran por encima de ese convenio. Entonces, ahí está el problema. O estás Y, esperando- y lo validamos, y el problema es cuando no se valida. No se valida ese precio. Entonces te quedás sin la atención médica o te quedás sin comprar el producto que vos digas, porque en esta época que estamos viviendo ahora de cierta estabilidad, hemos aprendido algo en estos últimos 2 años. No validar cualquier precio. Porque nos ocupamos de los costos por primera vez en no sé Porque cuántos años de inflación. Exactamente. Entonces nos estamos ocupando de los costos y está funcionando el mercado. Ujú. Tal cual, con la regla básica de la oferta y la demanda. Entonces me parece que también Perdón, que nos y metimos ahí, pero- volvemos a la ley de arrendamiento que lo regule el mercado. Después vos tenés un ordenamiento jurídico que te va a cuidar, del que nos paga como tiene Bueno, que pagar, del que exacto. entrega como tiene que entregar, del que firma como tiene que firmar. Por supuesto que tendrás te que cuida tener el sistema. un buen asesoramiento jurídico para Claro. firmar un contrato, para arreglar el contrato, y bueno, después de ahí va para adelante. Sí, que además los contratos todos se hacen bajo la ley de arrendamientos, ¿no? La 13.246, que es la ley de arrendamientos, todos se firman ahí. Y en el artículo 39 te dice que vos podés hacer el contrato accidental por 1 año. Con lo cual lo haces dentro de un marco, de una ley que de alguna manera te Que tiene ampara una frente a una vigencia, sí. discusión. Pero la verdad que yo en mi vida, mirá que alquilamos mucho campo y firmamos muchos contratos todos los años y hace muchos años, nunca en la vida tuve ni una carta de documento. Porque si yo me porto mal, me voy, me echan del campo. Exactamente. Me quedo sin empresa. Y ese le cuenta al Y- otro. y el que más pierde hoy la en un tierra mundo sos tan vos, interconectado, claro. hoy estás a un tweet de que todo el mundo sepa que te Que Managro cumplí no un paga, contrato, claro. ¿me entendés? Entonces Exacto. lo vas a hacer por conveniencia, porque te conviene, primero porque corresponde y segundo porque te conviene. Entonces, desde ese lado yo creo que, lo peor que puede hacer es intervenir un Estado. Además, ¿quién del Estado va a decir qué sobre qué? Qué linda Sí charla hay, que sí estamos hay un teniendo, tema que es ¿Es el así? tema de, por ahí a veces se cuida de la tierra, ¿no? Ah, bueno. Que yo lo escucho mucho y lo entiendo, y entiendo muchas veces a aquellos que quieren una ley de arrendamientos pensando que eso va a ser mejor. Pero la realidad es que Eso va por otro lado. nosotros, te digo, porque viste el pulso giro, eso es una mentira. Los que más rotamos somos los pools. ¿Por qué? Porque tenés más capacidad de poder hacerlo, porque necesitas diversificar, porque tenés más capital, por un montón de cosas, siempre rotás bien. Y después que al otro año, si vos no tenés maíz en una rotación, al otro año, después de 2 o 3 años de soja se te cae como un piano. Se te cae como un piano el rendimiento. Entonces estás obligado a rotar. Entonces solo se va acomodando todas estas cosas, ¿viste? Por eso no creo que hay que intervenir tanto. Y después estará el dueño del campo que te dice, mira, te alquilo, pero con esta condición. Me haces un cultivo de cobertura, me fertilizás con tanto y además me rotás con tal porcentaje de gramíneas o de maíz. Perfecto. Si me sirve, bien. Y además quiero tanto de alquiler. ¿Podés? Yo no. Yo te lo hago, pero 2 quintales abajo ese nivel de arrendamiento. Ah, bueno. Y ahí está. Claro, y eso es el que claro. el mercado Sí, se sí. regula solo. Sí. ¿Está bien? Excelente, excelente. Escucha, Diego, algo dijiste al inicio de la conversación. Pero vuelvo sobre lo mismo, porque vos podrías estar ahora, no sé, podrías tener tu oficina, no te digo en San Isidro, pero en Puerto Madero. ¿Por qué Pergamino? Bueno, primero de todo porque creo que estamos en el corazón del país, ¿no? Yo creo que acá, y hoy hablábamos de ecosistemas más temprano, ¿no? Entonces, una empresa como la nuestra, yo conozco muchas empresas como la nuestra que tienen sus sedes en Buenos Aires. Creo que cuando estás en una ciudad, estás lejos de lo que pasa en el ámbito rural. Pergamino, si bien se hace una ciudad de mucha magnitud, no deja de ser un ambiente rural, no deja de que todos los que van al colegio tienen o su tío o su amigo que tiene campo y que fueron. Entonces, tenés un ámbito y un ecosistema rural en el cual vivís, entendés un poco, y la cultura de todos los que trabajan la tienen. Segundo, que Pergamino tiene una dimensión suficiente
como para tener, si querés, ese aire de pueblo, llamemos del interior, con todas sus virtudes, y también todas las virtudes que puede tener una ciudad, que es talento para poder trabajar en las empresas, empresas de servicio te puedan prestar los servicios que necesitas para poder operar, salud, buena educación. A veces traemos, ahora cada vez cuesta más, pero hemos traído gente de diferentes ciudades a vivir acá, y es una ciudad que vos lo traes a vivir, dar una vuelta, y tiene muchas alternativas con diferentes niveles, digamos, para poder vivir en diferentes niveles económicos, y eso tiene deporte, tiene una ciudad linda, tiene lugar para poder correr, tiene buenos parques, ahora tiene unos parques divinos, tiene buena gastronomía, tiene buenas salidas, a los jóvenes, a los juniors les divierte porque tiene buena noche. Bueno, pero es un tema importante para cuando uno decide. Cuando uno decide. La autopista de Buenos Aires es extraordinario, porque nosotros teníamos una oficina comercial en Buenos Aires, teníamos toda la administración y todo acá, y teníamos, cuando pasó la autopista la devolvimos, y ahora vamos y volvemos en un rato. La verdad que es un placer, y con mucho menos riesgo, digamos, ¿no? Así que Pergamino para nosotros es como un lugar bárbaro, además que tenemos un acceso, estamos 1 hora de Rosario, 2 horas de Buenos Aires, salimos para el oeste, estamos bárbaros, cruzamos el Paraná para ir a Entre Ríos, estamos cerca. La verdad que vamos para Santiago del Estero, para Córdoba, para donde sea, tenés todas las rutas, y la verdad que está ubicada estratégicamente en un lugar genial. Y bueno, y después la virtud de los campos, ¿no? Mi familia tiene campo acá desde el principio, de 1800 y pico, y la verdad que nada, es un lugar, uno ya está ubicado de historia, ¿no? Escucha, y una pregunta obligada del segmento que siempre hacemos. No sé por qué pusimos esta pregunta, pero ya la preguntamos siempre. O sí sé, pero no importa, porque estábamos hablando del futuro. ¿Cuánta IA hay en tu proyecto? General, no Managro solamente, en ese universo que vos estás mirando para planificar el próximo semestre y el año que viene. Bueno, estamos metiéndole fuerte, porque para manejar 100.000 hectáreas, la verdad es que es bastante complejo a nivel de información, y para tenerla muy profesionalizada como la tenemos nosotros, piensen que no solamente es toda la parte administrativa, cantidad de camiones, piensen que cantidad de camiones que descargamos 100 camiones por día en el puerto, entonces todo lo que es la liquidación, la diferencia de kilo con el campo, bueno, todo eso hoy está todo enganchado con APIs, tenemos un gran desarrollo tecnológico ya puesto en eso, y hace varios años empezamos a mirar, inclusive hoy analizamos todos los arrendamientos y todos, primero con todo un área de AgTech que creamos interna, que miramos todo por satélite, entonces cuando vamos a revisar un campo nuevo, ya sabemos qué se sembró, cuándo se sembró, más o menos todos los sectores, más o menos bastante preciso, con precisión absoluta les diría, los diferentes niveles de capacidad de uso de los suelos, cómo están, la carta de suelo del INTA las cruzamos con capas, con todo lo de los satélites de los últimos años. Entonces cuando vamos miramos 4 o 5 lugares para entender por qué se comporta peor o mejor un lugar, pero ya tenemos la dimensión exacta de estos son el 27,4% del campo rinde menos que la media. Claro. Antes mirábamos así, dábamos una vuelta y suponías y hacías más o menos un cálculo al aire. Hoy tenemos una precisión enorme de todo eso y decidimos estructurar todo lo que llama una data warehouse, que es poder almacenar bien todos nuestros datos. Primero es generar muchos datos de calidad, porque no es lo mismo tener datos que tener datos de calidad. Entonces armamos todos datos de calidad, armamos todo un almacén de datos donde hoy con cualquier desarrollo rápido, que inclusive hoy hasta con mi inteligencia artificial, podemos armarnos tableros de control o programas de gestión propios para poder interactuar entre todas las variables. Y además poder incorporar bases de datos de afuera. Entonces poder cruzar qué pasa con el petróleo con el precio de la soja, ¿no? Claro, empezás a hacer ese tipo de comparaciones, ¿sí? Claro, y es una capacidad de cálculo que hoy para nosotros nos excedería 100% si no incorporaríamos tecnología. Ahora, hoy estamos remitos de insumos por todo el país, que es un lío, que los papeles, que el remito del insumo cuando va. Hoy salió los chatbots, que mandámelo acá, te lo ordena solo, recepción de facturas que vamos desarrollando por diferentes sectores, recepción de facturas que van y ya se meten en la contabilidad y ya se las predisponen para pagar. Todo eso nos permite tener la agilidad para cada vez poder administrar cosas más grandes y de más velocidad. Y lo otro, que es el sueño mío, que todavía estamos ahí, tiene varias aristas. Una muy grande es poder tratar de este riesgo agrícola que yo les digo, es poder dimensionarlo de alguna manera con satélites, anticiparlo para poder de alguna manera interactuar, y venimos hace muchos años trabajando y cada vez avanzando más con las empresas de seguros, en las cuales te puedan hacer seguros climáticos mucho más baratos para que los podamos tomar y bajar un poco el riesgo básico de nuestro negocio. Impresionante. Entonces la potencia que tiene la inteligencia artificial para todas las industrias, pero también para nuestra,
creo que va a ser enorme. Y en breve que vamos a estar con las máquinas autónomas, creo que la conexión hoy que tenemos, hoy ya es un placer, estamos todos con los Starlink Claro, sí, sí. en todos lados, la verdad que muy contentos también del Starlink que viene al celular ahora, que acaba de salir el lanzamiento de SpaceX. Creo que lo que se viene en el agro va a ser espectacular. Y para eso siempre necesitas escala. Eso es lo que yo veo. ¿Viste? Claro. Pero por otro lado, ya discutíamos con Nacho, que es el gerente de tecnología nuestro, de la parte agronómica, es ingeniero agrónomo, pero especialista en la tecnología del agro. Él me decía, para mí es al revés, para mí al productor chico cada vez le va a ser más fácil, porque nosotros fuimos de los pioneros y tenés que ir desarrollando cosas, incorporando. Va a haber muchas soluciones tecnológicas para que ellos puedan agarrar esa ola también, lo cual para mí es lo mejor que puede pasar porque no soy pro, la verdad que no creo que sea bueno tener concentrado mucho la producción, sino al revés, ojalá sea como lo más dispersa posible, haya más productores, más campos, porque todo eso son más contadores, más actividad, más para todo el mundo. Así que bueno, la visión hoy estamos discutiendo a ver si... Creo que lo más posible, yo creo creo que toda la tecnología nos va a traer un futuro de abundancia, no un futuro al revés, de concentración solo para algunos, sino de abundancia. Así que probablemente sea bueno para el productor chico, para el mediano y para el grande. No, tal cual. Casos como el nuestro, Sí. medios regionales, etcétera, que hace, no te digo 2 años, hace 6 meses tenían herramientas que los diarios grandes no podías acceder. Hoy tenés las mismas y tenés con una velocidad de inserción tecnológica en tu empresa que hasta los grandes ya no pueden porque tienen que mover mucha cantidad de procesos para que eso sea implementado. No, y además lo que nos pasa a nosotros, que es tan difícil llevar adelante todavía la grande con sus desafíos, que lo más probable es que termines incorporando o haciendo asociaciones con empresas más chicas. Claro. Que te vayan... Porque tiene otra dinámica. Tiene otra dinámica y tiene otro foco. Y no se puede hacer foco con todo porque es demasiado el contenido. Entonces te vas enfocando en lo que más agregue valor para vos y le vas dando lugar y asociación al otro. Y todo al fin del día termina ensamblado, ¿viste? Todo termina ensamblado al final. No, yo me quedo con un montón de conceptos en todo este recorrido y me quedo también con que mucha gente, de muchos pergaminenses, porque en definitiva nosotros le estamos hablando a los pergaminenses para que sepan quién es Diego Sánchez Granel y quién es Managro, porque muchas veces, bueno, casi no usamos la ruta 8 en la salida para Buenos Aires, pero siempre pasábamos ahí y veíamos Metalsol, sabemos lo que es Metalsol, veíamos Trofen, que está más adelante, y veíamos después de la sociedad rural, veíamos ahí un cartelito que decía Managro. ¿Y qué será esto? Milei al lado. Entonces, para el pergaminense que hoy nos escuchó y no está inmiscuido en los temas empresariales ni temas del campo, ahora sepan que es Managro, Estamos hablando de Managro, que la tenemos en Pergamino, que es una de las empresas líderes en el país de trabajo, de concentración de tierras, de trabajo agrícola, y que la verdad... si no se sentían orgullosos de eso, pues los pergaminenses somos de sentirnos orgullosos de los nuestros. A sentirse orgulloso. A sentirse orgulloso de que Managro es una de las principales empresas del agro argentino y decidieron emplazarla en Pergamino. Sí, además en la oficina debemos ser, yo creo que somos como 40 ya, creo que hay 3 que no somos nacidos en Pergamino. Claro. El resto creo que está. No, pero vos sos más pergaminense que yo. Sí, hace mucho. Mis hijos se vieron acá, todo acá, así que. Diego, ¿la pasaste bien? Espectacular, la verdad que un lujo. Da para mucho más, pero bueno, es un segmento que nos obliga el podcast a tener más o menos un tiempo. Pero yo quería contar esta historia porque tengo una admiración bárbara a todo lo que hacen, cómo lo hacen, cómo yo sé lo que laburás, lo que te rompes el lomo. Este no es uno no que está... Deslomar. Pero no es el que está con la compu mirando cosas y no sube la cami o se va, que yo. Así que la verdad, gracias por haber venido. No, un placer y gracias por invitarme. Y los felicito por el espacio, porque la verdad que escucho a todos y de todos lo que digo. Vamos de todos sacando ideas y creo que eso es lo bueno, lo colaborativo. Gracias, Diego. Bueno, así entonces, Xavi, ya estamos. Lo saludamos a Mati, seguramente Mati, que es el dueño del programa, es el conductor habitual de este programa. Le mandamos un saludo, perdón. Y bueno, seguramente, no sé si mañana va a estar por acá Mati, sino que se mantenga, que se mejore. Y nosotros les agradecemos a Diego, Lucas, Xavi en la operación.
y nos despedimos, no sé hasta cuándo con este programa, pero seguramente el miércoles que viene vamos a estar con otro invitado en este segmento de Impronta. Sí, señor. Nos vemos. Nos vemos. Desde Pergamino.